Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar de un tema. Dios quiere que lo conozcas. Nuestra cita se encuentra en Juan capítulo 5, verso 39, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de nuestras reflexiones hemos dejado claro que Dios existe, que la maldad que hay en el mundo no atestigua en contra de la existencia de Dios, sino más bien deja una evidencia sobre la condición del corazón del hombre. Y la semana pasada dejamos claro que la Biblia, las Escrituras, son la palabra de Dios a pesar de haber sido hechas por hombres. Lo que debería hacer que hagamos un alto y pensemos en lo que vamos a hacer con lo que hemos aprendido. Es decir, si sí hay Dios, como lo hay, y si la Biblia es su palabra escrita, como lo es, ¿qué es lo que debo hacer? Porque al saber que hay Dios, mi mayor deseo debería ser conocerlo. Quiero saber quién es Dios, qué le gusta, qué le disgusta, cómo lo agrado, cómo lo desagrado, qué quiere que haga, qué quiere que no haga. Y esas son cosas que no podemos saber, cosas que no podemos conocer con seguridad por el hecho de observar las cosas creadas. Y para eso es que Dios nos ha dejado su palabra. En nuestro texto inicial, el Señor Jesucristo nos dice que son las Escrituras las que dan testimonio de Él. De manera que si queremos conocer a Dios, la manera de hacerlo es a través de su palabra. Es algo así como lo que nos sucede hoy en día con una persona. Nos la presentan y el hecho de tener una imagen visual de ella y saber su nombre no hace que la conozca. Sé quién es, la puedo distinguir de los demás, pero en realidad no la conozco. No sé qué es lo que le gusta, su color favorito, la música que le agrada, los libros que lee, lo que piensa acerca de los distintos temas sociales. Esas son cosas que solo podré descubrir, que solo podré conocer de la persona conforme la vaya yo conociendo a través de platicar con ella, a través de lo que enseñe de ella misma, a través de su conversación, a través de sus palabras. Y con Dios nos sucede de la misma manera. Saber que existe y conocer su nombre no hace de ninguna manera que en realidad lo conozca. ¿Qué necesito? Conocerlo por su palabra. Escudriñar, leer con atención las Escrituras para a través de ellas conocer a Dios. Saber qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta. Si tiene planes, ¿cuáles son? Si tiene algún propósito con mi vida, ¿cuál es? Si hay algo que le agrada, ¿qué es? Es leer con el propósito de conocerlo. No es leer por leer. No es leer para simplemente conocer las historias bíblicas. No. Es leer buscando a través de esa lectura conocer a nuestro Dios. Porque lo más importante que debemos saber en este punto es que Dios desea en verdad que lo conozcamos. Que es la voluntad de Dios que conozcamos al Dios que adoramos. Y que lo ha dejado claro a través de las Escrituras, no solo porque nos lo ha dicho de manera directa, como nos lo dice en Jeremías capítulo 9, verso 24, que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos deberíamos alabar? Si en algo hay que alabarnos, en entender y conocer a Dios. Ahora, no solamente nos lo dice de manera directa, sino que en el huerto de Edén, la Escritura nos enseña que Dios descendía para hablar con el hombre, para tener comunión con el hombre, para que el hombre conociera a su Creador. Génesis capítulo 3, verso 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y no se escondieron porque este fuera un acontecimiento inusual y nuevo. No,
sino porque ellos habían pecado, habían desobedecido a Dios y no querían que Dios los viera en esa condición. Algo muy similar a lo que a todos nos sucede hoy en día, que cuando fallamos, pecamos, nos equivocamos, no deseamos en ese momento presentarnos delante de Dios porque nos sentimos indignos, sucios, nos sentimos manchados, culpables. No queremos que nos vea en esa condición. Pero lo que deseo destacar es que Dios descendía y caminaba con el hombre en el huerto con el propósito de que el hombre conociera a su Dios. No que imaginara quién es Dios. No que supusiera lo que le gusta o lo que le disgusta, sino que supiera, que conociera a su Señor. Algo que también podemos ver en la vida de Moisés, pues Dios aparecía y hablaba cara a cara con él como quien habla con un compañero. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 33, verso 11, que dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Cómo es que Dios se daba a conocer a Moisés? Hablaba con él. Y lo podemos entender. Era necesario que Moisés conociera a Dios para que a su vez él lo diera a conocer a los demás, a los sacerdotes y al pueblo. Algo de lo que deberíamos aprender nosotros, porque ¿cómo es que vamos a dar a conocer a nuestro Dios si ni nosotros lo conocemos? Pero más aún, ¿cómo es que Dios le iba a revelar? ¿Cómo es que Dios le iba a decir a Moisés? ¿Cómo es que hizo todo lo que hizo para que él pudiera escribirlo si primero no lo conocía? Así fue como Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Así fue como el Señor le entregó los 10 mandamientos y las ordenanzas que los sacerdotes debían seguir para hacer los sacrificios en el tabernáculo y después en el templo. Así fue como Moisés ordenó el campamento por tribus y familias. Cosas que no salieron de la imaginación de Moisés, sino de la comunión con Dios, ordenadas por Dios. Y lo mejor es que Dios no ha cambiado. Su deseo de que lo conozcamos sigue siendo el mismo. Aunque antes se daba a conocer por medio de profetas, es decir, de hombres como Moisés, que tenían comunión con él y que conforme lo iban conociendo lo iban dando a conocer a los demás. Algo así como lo que hacen hoy en día a través de los pastores y maestros, que nos van dando a conocer a Dios en la medida que ellos también lo van conociendo. Pero lo más importante es que ahora todos, escúchame bien, todos tenemos la posibilidad de conocerlo. ¿Cómo? La Biblia enseña que antes efectivamente solo se daba a conocer por medio de los profetas, lo que hacía que solo unos cuantos lo conocieran, aquellos que se encontraban cerca del profeta. Pero ahora nos dice que se da a conocer por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que las limitaciones de hacerlo por medio de un hombre se han acabado. Que ahora que lo hace a través de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, las limitaciones para conocerlo terminaron. Que el Hijo es quien nos da a conocer todas las cosas. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que el Hijo, cómo es que el Señor Jesucristo nos da a conocer todas las cosas? Eso es algo que les enseñó el Señor a los discípulos y por extensión a nosotros también. ¿Dónde? Vamos a ver Mateo capítulo 11, verso 27, palabras del Señor Jesús que dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y aquí viene: y nadie conoce verdaderamente al Padre, a Dios Padre, excepto el Hijo. Y
aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Quién es quien nos revela quién es Dios Padre? El Hijo. ¿Cómo lo hace? Dice, aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo, decide enseñarlo. ¿Cómo es que el Hijo nos enseña al Padre? También se lo enseñó a los discípulos en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién es el que nos enseña y quién es el que nos recuerda todas las cosas? El Espíritu Santo. Espíritu Santo que viene a nuestras vidas por medio del Hijo. De manera que el Hijo nos revela, el Hijo nos enseña quién es el Padre a través del Espíritu Santo. Y esa es la manera en que las limitaciones de conocer a Dios a través de un profeta, a través de un hombre, nos es quitada. Ahora, cuando leemos con atención nuestras Biblias, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos hace entenderla. Es el Espíritu Santo el que hace que podamos conocer a Dios y mirarlo con claridad a través de su palabra. Algo que Pablo también nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, verso 10, cuando dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. De manera que el día de hoy, a través de nuestra reflexión, hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer con el conocimiento de que sí hay Dios y que la Biblia, la Escritura, es su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo por medio de ella. Conocerlo a través de leer la Biblia, sabiendo, confiando que el Espíritu Santo nos hará conocer todas las cosas. Esa es la razón por la que seguimos un programa de lectura diaria, porque queremos a través del año conocer un poco más día a día a nuestro Dios. Programa que reforzamos a través de un devocional, basado en las Escrituras, confiando en que de esa manera el Espíritu Santo nos enseñará más de Dios todos los días. Así que, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Dios Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos glorificar y exaltar, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy, por medio de esta breve reflexión, nos permites saber cuál es el medio a través del cual podemos conocerte. Sabemos que existes y sabemos que tu palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Ahora, Señor, nuestro deseo de conocerte puede ser satisfecho a través de la lectura de la Escritura. Dios, confiando en que el Espíritu Santo, que es a quien nuestro Señor Jesucristo ha enviado para revelarnos, para enseñarnos al Padre, nos guiará, nos enseñará y nos hará recordar todas las cosas. Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero conocerte
día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu en presencia, ti. Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Jesús, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Jesús, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el al que está sentado, decimos, al que está sentado en el trono. que vive para siempre, sea